Yo provengo de un hogar de profesionales universitarios. Me crié en una época, yo soy una hija del estado de bienestar, mis padres también. Tengo la suerte de ser tercera generación de universitarios, porque mis abuelos maternos también eran universitarios. Entonces uno ya tiene un ambiente donde ciertas cosas se hablan, se discuten, hay un pensamiento crítico. No corro atrás de la gloria ni del prestigio, sino que tengo una forma de ser, de pensar, más pensando en el bienestar de la sociedad, en su conjunto. Yo sabía a los 12, 13 años perfectamente quién era María Curie, Albert Einstein, y me interesaban esos temas. Y se hablaba en el colegio de esos temas, y fui a siempre escuelas estatales. Entonces creo que esa efervescencia que había en esa época, que encima en 1970, Premio Nobel de Química Leloir, terminó de decidirme, porque yo no sabía seguir física o química. Y decidí seguir química porque química tiene una particularidad. Es una ciencia más transversal. Entonces hay química biológica, que en esa época había orientaciones, química biológica, química física, química industrial, y dije, esta es la carrera que yo tengo que estudiar. Entré a la carrera en el año 72, con mucho entusiasmo, después de haber hecho el ingreso libre con quinto año, porque estaba muy copada, quería ir de la escuela, quería la universidad, esto de ser independiente, qué sé yo. Y bueno, después de varias químicas, casi me paso a física, porque el pensamiento crítico era bastante pobre en química. Y bueno, mis amigos físicos sobre todo me convencieron que faltándome 4 materias para recibirme de química y 10 para hacer física, ¿por qué no terminaba química y me dejaba de embromar? ¿No es cierto? Y es lo que hice y no me arrepiento. La química es maravillosa, pero la descubrí después de graduada. Bueno, Sara, desde el primer momento que la conocí me ha inspirado mucho respeto, porque ella tiene una presencia bastante particular. En ese momento, ella tiene una cosa muy curiosa, es muy exigente, es sumamente detallista. Y en ese momento en la escuela Sol-Gel, recuerdo que la mayoría de los grupos ya habían culminado su parte práctica, estaban trabajando ya en los informes, y Sara quería seguir haciendo experimentos y seguir haciendo experimentos. Y en ese momento me di cuenta que Sara es una persona muy competitiva, le gusta hacer las cosas bien, y eso me encantó, porque digamos, uno siempre necesita a alguien que te impulse a hacer las cosas cada vez mejor. La línea de fotocatálisis, como se llama esta línea de remediación con el dióxido de titanio, es una línea que ya vengo llevando hace más de 30 años. Esa línea me llevó a tener que sintetizar el dióxido de titanio. Desde el punto de vista químico de la síntesis en laboratorio, es un método que, digamos, reconoce sus orígenes en la segunda mitad del siglo XIX, aunque todavía no lo llamaban Sol-Gel, y tuvo un auge muy grande a partir de los años 80. Esa necesidad, digamos, ese aprendizaje de la química Sol-Gel también me llevó a, en un momento que hice un sabático en Francia, y al lado trabajaba un tipo también genial, Jacques Livage, que estaba aprovechando que la química Sol-Gel es a temperatura ambiente para encapsular células. Y ahí largué una línea que al volver que realmente me dio muchas satisfacciones. Y ahí empezamos a jugar de vuelta con los poros, porque todo esto que de tener una célula rodeada de algo poroso, con poros controlados, hace que
un contaminante llegue despacito a la célula o llegue de golpe. Entonces, si llega de golpe es como que se empacha. Vos ponés cualquier organismo que pueda degradar la casa, pongamos, o cualquier cosa, celulosa. Vos ponés en un montón y el pobre bichito se muere porque se empacha. Ahora vos lo ponés encapsulado y eso le llega de a poquito, porque los poros como que lo van lentificando, entonces el microorganismo, yo le llamo bichito cariñosamente, pero a los biólogos no les gusta, el microorganismo logra preparar su enzima y largarla también, y entonces puede degradar a ese contaminante. Bueno, yo comencé a trabajar acá en mayo del 2016, comencé con una beca postdoctoral del CONICET. Conocí a Sara en el 2011 en estas famosas escuelas de síntesis de materiales Solgel, son bastante conocidas, muy prestigiosas en Latinoamérica. Y en ese momento, bueno, fue muy graciosa la historia porque yo había quedado seleccionada solo para la parte teórica de la escuela, lo cual implicaba que asistía a las clases de la primera semana y a las clases teóricas, que son cuando comienza, digamos, la dualidad teórico-práctica. Solo tenía que asistir a las clases teóricas en la mañana. Pero en ese momento Sara me dijo, bueno, mira, te viniste de tan lejos, hiciste un esfuerzo por venir acá, así que decidimos en el comité organizador abrir un grupo extra para que tú trabajes también. Así que bueno, comencé a hacer la parte también práctica de la escuela, justamente me tocó trabajar con ella y bueno, en ese momento se generó el vínculo entre Sara y yo. Luego nos reencontramos en 2014, ella fue a un congreso, a un foro Nanosur en Caracas, y bueno, ya yo en ese momento había culminado la parte experimental de mi tesis doctoral, y hablando un poco con unas cervezas en Caracas, en un bar, nos dimos cuenta que estábamos trabajando en temas parecidos. Yo tenía la intención de hacer un postdoc y bueno, ella me planteó, evidentemente, una vez que defendiera la tesis, ¿por qué no escribir un proyecto, digamos, en común? Que evidentemente, como estábamos trabajando con el mismo tipo de materiales, nos iba a venir muy bien a las dos. Cuando volví del postdoc y me instalé acá en Buenos Aires, porque yo antes estaba en otro lado, decidí que, bueno, lo iba a hacer con algún sistema que pudiera tener una utilidad para algo. Y lo que elegí fue el dióxido de titanio, que es muy bueno para hacer remediación, para descontaminar materia con luz del sol, o bien para generar combustibles como hidrógeno con luz del sol. Hay gente que ha hecho cemento con esto y entonces hay una iglesia del Jubileo en Roma que se mantiene totalmente blanca y es porque tiene dióxido de titanio. Nosotros hemos hecho azulejos autolimpiantes con una empresa recuperada y funcionan también. Digamos que es un azulejo que le pasás una especie de, llamemos pintura, aunque no es pintura, pero técnicamente en la fábrica se pone como si fuera una pintura, ¿no es cierto? Con un spray, como cuando hacen los azulejos esmaltados o los dibujados. Entonces, se le pone como spray esta solución que hacemos nosotros, que en contacto con el aire hace como una película de una gelatina muy finita, de unos pocos nanómetros, o sea, unos 100, 200 nanómetros, y queda sobre el azulejo. Eso va al horno, como se hacen los azulejos en cualquier planta, y en el horno, digamos, queda consolidada y bien adherida a la base. Perfecto. Eso vos lo pones en tu casa y con una lámpara, si le da el sol mejor, si no le da el sol porque es un rincón como por ejemplo allá arriba, bueno, le podés poner lámparas de estas de luz negra de los boliches y todo lo que pasa por ahí se quema. Sara, a mí me encanta porque
tiene una forma de, cuando nos sentamos a discutir las cosas, siempre tiene que sintetizar todo en algo que sea sencillo de entender, en un dibujo, en un esquema, algo que permita transmitir esa información de manera sencilla. Entonces, digamos, su visión siempre es tratar de buscar la manera de explicar todo, pero de una forma que lo pueda entender cualquiera. A mí lo que más me mueve es el problema ambiental y cómo limpiar el ambiente. Porque el ambiente está sucio, hay que limpiarlo, y se ensucia y hay que limpiarlo. Ahora estamos viendo de hacer sistemas para limpiar manchas de petróleo, y no solo manchas de petróleo, que eso, bueno, en general los petroleros la quieren recuperar porque el petróleo es plata, pero queda una parte disuelta que tiene muchas sustancias tóxicas. Entonces, si uno ese agua la puede tratar de manera tal de que esas sustancias disueltas puedan descomponerse a dióxido de carbono y agua, está bárbaro. A ver, sí, esa fantasía existe y me ha motivado desde que soy chiquita, ¿no es cierto? Es decir, siempre pensé que responder preguntas te llevaba digamos, a tener conocimiento y poder cambiar el mundo físico, no hablemos de la sociedad por ahora. Sí, siempre tuve esa fantasía. Yo creo que gran parte de este conocimiento que nosotros tenemos puede servir para pensar, por ejemplo, en distintos materiales de construcción. A lo que voy es que cuánto podés cambiar algo, todavía no lo puedo medir yo, pero de todas maneras, ¿cuáles son las preguntas que no están resueltas? ¿Cuáles son los problemas de base que hay ahora, que prevemos para el futuro? Porque eso es lo que nos va a permitir diseñar planes de estudios, por ejemplo. No tiene sentido diseñar un plan de estudio en base a lo que sabemos nada más. Es un poco. Yo me casé en el 77 con el padre de mis hijos y él todavía estaba estudiando y habíamos decidido, mis padres se fueron a vivir a Estados Unidos, mi padre tenía un trabajo allá y nos insistió muchísimo para que no fuéramos a estudiar, a hacer doctorado, lo que sea, y nosotros dijimos que no nos íbamos. Me enteré que había un buen instituto de físico-química en La Plata, lo mejor en físico-química, que era lo que a mí me gustaba y la orientación que yo había hecho. Así que un día me tomé el tren, me fui a La Plata, a los pagos del compañero, me fui a La Plata, busqué ese instituto de físico-química cuyo nombre ni siquiera conocía, o sea que fui a la universidad, me enteré de un instituto, bueno. Y llegué como a las 5 de la tarde y ya no había nadie, porque en La Plata todo es temprano. Pero la recepcionista del instituto me dijo, si usted viene temprano, el doctor Arbía seguro la va a recibir. Entonces ya había obtenido la información del director del instituto y qué sé yo. Y llegué y el tipo me ofreció laburo enseguida. O sea, el primer año iba 2 veces por semana nada más, porque yo ya me había comprometido en un taller de ciencias dando clases, pero al año siguiente una beca. Cosa que a mí me parecía imposible. Y así empecé a trabajar en temas de electroquímica en el doctorado con un director fantástico, el doctor Arbía, que realmente fue un gran maestro. A ver, si querés, lo haces así, pero lo que te quiero decir, a vos lo único que te interesa en este caso es el delta.
porque eso es lo que vos vas a sacar del experimento. Te va a interesar la posición de esta banda solo cuando vos quieras tener una transición que después se transfiera un electrón a otro. Si vos querés hacer celdas solares, claro, ok, ahí te interesa. Yo conocí a Sara buscando un lugar donde hacer mi carrera de investigador. Yo soy física y había hecho toda mi tesis doctoral en temas de física teórica, de simulación, y posteriormente como que tuve la necesidad de cambiar y busqué un postdoc con un colaborador de Sara, que es Galo Solerilia, y empecé a meterme un poco más en todo lo que es el mundo experimental, tratando de ver de toda esa teoría si podía ir a algún sistema real, digamos, para poder simularlo y trabajar en el sistema real. Y ahí es como que de luego yo encuentro a Sara y todo empieza a tener un poco más de sentido, poder simular y hacer experimentos al mismo tiempo. En este momento mis horas de investigación las estoy dedicando a hacer partículas o películas que son con poros muy chiquititos, poros de 5, 10, 15 nanómetros, algunos un poquito más grandes, pero la idea son poros chiquititos. ¿Por qué queremos poros chiquititos? Porque lo que queremos es meter adentro moléculas, que esos poros guarden una molécula. ¿Para qué puede servir esto? Bueno, para muchas cosas, entre otras para liberación controlada de moléculas, ya sea para que uno tire un polvito en un surco de tomates y salga lentamente una hormona que le va a permitir al tomate crecer mejor, y esa hormona es totalmente natural, inocua, entonces podemos tener mejores tomates orgánicos, por ejemplo. Otra aplicación importante es en medicina. Yo puedo, como hago partículas que son de 100 nanómetros o 200, eso lo puedo inyectar en el torrente sanguíneo, le puedo poner a la partícula un ganchito, es una molécula, yo lo llamo ganchito, pero un ganchito para que vaya exactamente al lugar del cuerpo que yo quiero. Y entonces va donde yo quiero, y cuando llega, como con los biólogos me dirán cuáles son disparadores, dispara algo y sale la molécula que tenía guardada. Y entonces, por ejemplo, si es una célula, imaginemos una célula cancerosa, le estoy tirando justo a esa célula y no a todo el cuerpo, como se hace en otros tratamientos. Sara es una persona interesante. Es una persona con muchas vetas, digamos, y yo creo que la palabra que mejor podría caracterizarla hasta ahora podría decir que es una mujer guerrera. Ella siempre está tratando de ir hacia un objetivo que para ella es muy claro, creo yo, así lo veo, digamos, y avanza hacia ahí y avanza. Y eso lo hace de muchos frentes. Lo hace desde el frente personal, desde el frente laboral, desde el frente social, en lo que refiere al grupo de trabajo, a la institución. O sea, ella está en muchos lados al mismo tiempo tratando de ir hacia donde ella cree que hay que ir. Y la verdad que le pone mucha energía. En el ámbito de la química te encontrás con el mismo machismo que en cualquier parte de la sociedad. Es más, el otro día le decía a un colega brasilero encantador, y que vos hablas con él y es cero machista, pero bueno, dio una charla y entonces mostró a sus estudiantes y dijo, bueno, y acá está fulanita, que miren qué linda que está, una brasilera preciosa, y además es buena química y tiene un póster allá. Y yo le digo, pará, flaco, no necesitaba, eso es machismo. Me dice, ¿sabes que no me había dado cuenta? O sea, hay muchas veces que nuestros colegas, digamos, meten la pata y son machistas, porque lo tienen metido. Cosas que decían era que había un shift en la fotocatálisis. Sí, me acuerdo de eso, sí. Por efecto de que se formaba silicio, oxígeno, titanio. Sí. Y que eso tenía que producir un shift.
Entonces, que no era un problema de scattering, como decíamos nosotras, sino que era un problema de eso. Bueno, este año en este departamento, el Departamento de Química Inorgánica, se generó a iniciativa de unas investigadoras jóvenes una comisión de género, que tengo el honor de integrar también, que justamente lo que nos propone es una comisión formada por los 3 claustros, como todas las comisiones que hay en la universidad, pero también mixta, porque lo que nosotros nos proponemos es construir desde lo social, digamos, desde todos, varones y mujeres, y gays también, o sea, no hay por qué excluir a los otros sexos, que no son varón o mujer o tienen otra definición. Construir una sociedad más tolerante, ¿no es cierto? Es decir, donde no haya extorsiones por género. Ni me parece bien que algo deba conseguirse porque una es mujer, ni me parece bien que algo no deba conseguirse porque una es mujer. Entonces creo que hay que tratar de converger a una sociedad donde todos nos escuchemos, donde todos sepamos lo que aporta el otro y donde los machos alfa, en definitiva, no debieran tener tanta cabida. Soy una enamorada del cine, especialmente también de la literatura. Me gusta mucho leer, pero sobre todo el cine me gusta con pasión. Y me gusta trepar montañas. En lo cotidiano, para mí el mejor relax es cocinar. Es pensar, bajarme del colectivo, irme a la verdulería, a la carnicería, pensar qué voy a hacer y hacerlo. Sara, fuera de la ciencia, una de sus facetas más reconocidas es la cocina. Sara es excelente cocinera. Cualquier persona que vaya a su casa se va a dar cuenta que es muy buena anfitriona y siempre tiene algo rico que mostrar. Así que es una faceta que ella tiene allí. El cocinar como proceso químico me fascina, porque cuando estoy cocinando me pongo a pensar toda la físico-química que hay ahí. Entonces, por ejemplo, uno bate clara esa nieve. Entonces él le digo a mi marido, bueno, alcanzame un poquito de limón, exprimimos un limón porque así le aumento el pH y queda más dura. Entonces es todo pensar en la molécula, lo mismo cuando hago mayonesa, en otros casos, bueno, ¿cuál es la temperatura? ¿Cuál es el aceite? ¿Por qué cuando vos freís con aceite bien caliente te queda sequito y en cambio si lo freís lo pones al horno con aceite que no se llega a calentar tanto, te queda una cosa embebida en aceite? Bueno, todo eso me fascina. Me fascinan esos razonamientos que los hago mientras cocino. Mis hijos, uno nació en el 81, otro en el 83. En esa época, bueno, hay veces que yo me pregunto cómo hice para hacer lo que hice, pero me doy cuenta, hablando con un colega francés, que bueno, él se tuvo que hacer cargo de los chicos porque la mujer se fue y no dio señales de vida, dice, yo tampoco sé cómo hice para hacer lo que hice, porque no sé de dónde saca fuerzas uno cuando es mucho más joven. Pero bueno, yo me ocupé muchísimo de los chicos, llevarlos, traerlos, que esto, que el otro. La Plata tiene la ventaja de ser una ciudad chica. Y bueno, la verdad que fue fuerte, pero nunca sentí que mis hijos me impidieran hacer algo o buscaban los momentos. Eso tiene sus pros y sus contras, porque, por ejemplo, yo desde que tuve a los chicos no hice más que trabajar y tener chicos. Voy a seguir trabajando, pero me voy a jubilar a los 65
voy a pedir seguir contratada, porque creo que hay que dejar el espacio a los jóvenes. Yo creo que nosotros ya hicimos mucho, podemos seguir haciendo, podemos seguir estando, creo que puedo seguir produciendo alguna cosa buena, pero la organización, los proyectos, las fantasías tienen que ser de la gente más joven. Entonces yo les diría, bueno, hagan ustedes, después me cuentan y si puedo me acoplo, pero pónganse ustedes al frente. Eso para mí es lo más importante.